Hola, buen día. Vamos a hacer una revisión de la parte teórica que al inicio se propuso en esta unidad, en la parte de movimiento rectilíneo. Primero, importante mencionar que la mecánica en física estudia tres campos. La cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin importar la causa que produce ese movimiento. En cambio, la dinámica lo que hace es analizar el porqué del movimiento de los cuerpos. Si estudia su movimiento, su velocidad, el tiempo o el espacio en el cual se mueven, pero analiza básicamente el porqué. Y claro, aquí viene la idea de las leyes de Newton en las cuales se fundamentan las fuerzas. Sí, las fuerzas y uno de los postulados importantes que Newton lo dijo, que todo cuerpo se mueve debido a la acción de una fuerza no equilibrada. Y un tercer campo, sí, que estudia la mecánica en la física es la estática. Esta parte de la física analiza o estudia los cuerpos en reposo. Como característica fundamental de la cinemática, sí, primero es que tanto el reposo como el movimiento son dos características relativas, no absolutas. Lo vamos a ver en un ejemplo en la siguiente lámina. Por favor, tomar en cuenta que se considera reposo en dos condiciones, cuando la velocidad es cero, es decir, no se desplaza, no se mueve el cuerpo, pero también se considera reposo cuando el cuerpo se está moviendo en movimiento rectilíneo uniforme, eso quiere decir con velocidad constante. Y el movimiento, claro, todo lo que indique una velocidad, un cambio de posición, ¿sí? Distinto de cero. Veamos entonces el ejemplo de lo que considerábamos movimiento relativo. Analicemos el movimiento de este vehículo en el cual se encuentran estas dos personas. Si yo quisiera encontrar la velocidad o indicar la velocidad de la mujer, sí, de la mujer con respecto al hombre, sí, yo diría que esta velocidad, sí, esta velocidad es cero, sí, es decir, se encuentra en reposo, ¿ya? Pero para este niño de acá, ¿sí? Para el niño de acá que está observando, ¿sí? Para que está observando, la mujer se está moviendo, va a tener una velocidad distinta de cero. Entonces, miren que esta condición de movimiento, ¿sí? O de reposo es muy relativo dependiendo del marco de referencia en donde me estoy o en el cual estoy midiendo el fenómeno. Bueno, ya podemos hablar un poco sobre trayectoria. Sí, trayectoria es la línea que describe una partícula cuando se mueve. Por ejemplo, el movimiento de esta abejita, sí, que la voy a pintar con amarillo, todo esto se conoce como trayectoria. ¿Observa? Sí. Y claro, tenemos dos tipos de trayectoria, la trayectoria curvilínea, sí, que puede ser lo de acá, o el movimiento de la luna alrededor de la Tierra y una trayectoria rectilínea como por ejemplo el movimiento de un auto sobre una carretera. Aquí hay que destacar una idea que eh, una diferencia entre dos conceptos fundamentales. La diferencia entre trayectoria, ¿sí? Y la diferencia entre desplazamiento, que sería la distancia en línea recta desde el punto de origen hasta el punto de llegada, desde el punto de partida hasta el punto de llegada. ¿Sí? Esto se conoce como desplazamiento y ya lo veremos en un estudio más en el análisis de los gráficos como el espacio neto recorrido. ¿Sí? La trayectoria, ¿sí? Todo esto se conocería como el espacio total recorrido. ¿Ya? En el caso si tú quieres, del movimiento de la Luna alrededor del Sol, esto de aquí vendría a ser la trayectoria, ¿sí? Pero esta línea recta, pues vendría a ser el desplazamiento, ¿sí? Se puede ver claramente. En el caso del movimiento rectilíneo, sí es importante tomar en cuenta que la trayectoria coincide con el desplazamiento. Eso solo ocurre en el movimiento rectilíneo.
Vamos a estudiar básicamente el movimiento en esta parte, el movimiento rectilíneo, claro, donde su trayectoria es una línea recta. Este movimiento rectilíneo se divide en dos tipos de movimiento: el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. En el movimiento rectilíneo uniforme, la característica fundamental, ¿sí?, es que el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Características que hay que tomar en cuenta: que la velocidad en este movimiento es constante, que no existe aceleración y que básicamente las variables que se estudian o que trabajan son velocidad, distancia y tiempo, ¿sí?, en este movimiento. Recordar, el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Vemos en este ejemplo. Si observamos el movimiento de este vehículo, ¿sí?, en línea recta, observamos que recorre 8 metros en 2 segundos. Y en cada uno de esos intervalos, 8 metros en cada 2 segundos. Si te das cuenta, un gráfico, un ejemplo, se puede observar aquí. La velocidad es constante porque si tú observas, en cada uno de los intervalos recorre los mismos espacios en tiempos iguales, las mismas distancias en tiempos iguales. Ahí diríamos que estamos hablando de velocidad constante. Aquí podemos decir que tiene una velocidad de 4 metros por cada segundo, ¿sí? Claro, si recorre 8 metros en cada 2 segundos, pues su velocidad constante es de 4 metros por cada segundo. Perfecto. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, dice, esto es importante: el cuerpo realiza variaciones de velocidad, en cambio, iguales en tiempos iguales. Variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. Y tenemos que recordar que aquí la velocidad cambia, ¿sí? Cambia la velocidad, claro, pero hay que tomar en cuenta que aquí, ¿sí?, aquí la aceleración va a ser constante, ¿sí? Y tenemos dos tipos de movimiento: el movimiento acelerado y el movimiento desacelerado. ¿Cuándo se considera acelerado? Cuando en el movimiento la velocidad aumenta. Y claro, se conoce o se tomaría como referencia una aceleración positiva. Y en cambio, cuando la velocidad disminuye, el movimiento disminuye, ¿sí?, se considera como un movimiento desacelerado, es decir, una velocidad negativa. Veamos en el ejemplo. Observemos en cada uno de estos puntos el punto, ¿sí?, punto, no sé, podemos poner un punto A, ¿sí?, un punto A, punto B, punto C y un punto D. En cada uno de estos puntos, si te das cuenta, inicia este vehículo con una velocidad de 10 y termina en 55, es decir, está aumentando la velocidad, ¿ya? Pero tiene una característica común, porque no aumenta de una manera, si tú quieres, desordenada, ¿sí? Más bien tiene un patrón de aumento de velocidad. Si tú observas, entre el primer punto y el segundo, tenía una velocidad inicial de 10, termina con una velocidad de 15, es decir, la variación de velocidad, ¿sí? Recuerda que ese triangulito de aquí se conoce como la letra delta y representa variación o cambio. Entonces tenemos un cambio de velocidad de 15. Si te das cuenta, de la segunda a la tercera parte aumenta también la velocidad de 25 a 15, pero también aumenta con un cambio constante, o sea, su variación de velocidad también es 15. Y así, de igual forma, del tercer punto al cuarto punto, ¿sí?, al subir a 55, de 40 a 55, la variación de velocidad es 55. Es decir, ¿qué es el movimiento MRU? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que tiene variaciones de velocidad iguales, mira, 15, 15, 15, en tiempos iguales, ¿sí? Recordar que tenemos aceleración constante. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta algunas ideas, ¿sí? Por ejemplo, en la descripción del MRU, tomar en cuenta que podemos encontrar tranquilamente, por ejemplo, si es que este ciclista está recorriendo, no sé, unos 30 kilómetros, ¿sí? Unos 30 kilómetros.
Eh, y esos 30 kilómetros que serían, digamos, hasta este punto, se demoran un tiempo, digamos, de 1 hora, que era el ejemplo que habíamos trabajado en clase. Podríamos básicamente encontrar su velocidad, ¿sí? La velocidad, claro, en este caso sería la velocidad, estaríamos hablando de que este ciclista se mueve 30 kilómetros por cada hora. Esto es una relación que ayuda mucho para analizar las variables dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Eh, y claro, lo que se hace es buscar una relación entre las variables que trabajamos en el movimiento. ¿Sí? Velocidad, por ejemplo, si quieres encontrar velocidad, ¿sí? Sería distancia sobre tiempo, sería la relación. Si quieres encontrar, por ejemplo, distancia, esto de aquí, tapas esto de acá y te quedaría velocidad por tiempo. Ah, y claro, si es que el interés o el ejercicio en este caso te pide encontrar un tiempo en el cual se desplaza, pues sería distancia sobre velocidad. Es, un, es una figura que te podría ayudar a recordar. Bueno, básicamente es lo que hemos trabajado, ¿sí? Hemos trabajado y lo demás pues está explicado dentro de los videos de los análisis en cada uno de los gráficos que hicimos.